Hola, soy Guille Galván y he sido secuestrado por las del Cadillac. Las del Cadillac. Un secuestro musical con Raquel Elices y María Canet. Bueno, pues aparte de componer la banda sonora de la vida de muchos de nosotros y nosotras, nuestro secuestrado de hoy ha compuesto las de muchas películas. Pero creo que hoy, Canet, la cosa va a ser un poquito diferente, un poco al revés para él. Un poco diferente, desde luego. Vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro secuestrado de hoy en este viaje. Y yo creo que en vez de componer la banda sonora de nuestras vidas, Rachel, en esta ocasión va a componer la suya propia. Así que hay que preguntarse si serán las canciones, quién sabe si las películas, capaces de salvar a Guille Galván. Bienvenido. A este Cadillac. Un placer tenerte aquí con nosotras. Un gusto, el secuestro. Sí. Imaginamos que es tu primer secuestro, ¿no? El primer secuestro de tu vida. Siempre bueno, en un Cadillac sí. Alguna vez he estado en la trasera de un coche bajo contra mi voluntad. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Eres el primero que ha sido secuestrado antes de pasar por aquí. Bueno, he sido detenido. No sé si secuestrado por la policía. ¿Ah, sí? Ostras. Sí, pero si queréis luego os cuento que tenemos mucho No, viaje. cuéntanos ahora, justo ahora, porque la pregunta ¿cuándo ha pasado No lo he esto? visto venir, ¿eh? No, para nada. Total. Pues estuve en un coche de la policía en Estados Unidos, en una gira de Vetusta que me detuvieron. ¿Por qué? Porque, bueno, es una historia larga, ¿queréis que la cuente? Sí, dale. Bueno, Es justo era la el año 2011. Era justo la historia que buscábamos cada vez que preguntábamos esto. Exacto. Era el año 2011, estábamos en Austin, en Texas. Habíamos ido al festival South by Southwest y teníamos un día libre y habíamos aprovechado para pasarlo en un camping donde estaba alojado Muchachito como infierno. Porque Muchachito no había ido a los hoteles del festival, sino que se había ido a un camping. Ajá. Y ese domingo el camping celebraba una especie de festival de country de todo Texas. Wow. Y nos invitaron allí, estuvimos, mientras la gente de allí tocaba country, pues Muchachito tocaba rumba. Fue muy divertido, estuvimos todo el día allí de barbacoas y de sarao. Y por la noche cogimos el coche para volver a nuestro hotel, que estaba en Austin. Esto estaba como en un bosque a media hora por ahí. Y íbamos Álvaro Vetusta, Álvaré y yo, y de repente se nos puso detrás un coche de la policía de Estados Unidos, sí. Y claro, es la peor falta de códigos. Aquí cuando la policía quiere que pares, pues te pone las luces o te adelanta o te da un toque, ¿no? Y nosotros en aquellas pues volvíamos de noche por un bosque, tal, vimos a la policía y no sabíamos qué teníamos que parar. No captasteis las señales. Total, que cuando encendieron las luces ya era demasiado tarde y nos hicieron parar y nos encañonaron, nos sacaron, nos pusieron en el suelo como en las películas, rodillas, nos expulsaron. Y os metieron en el coche de policía. Y nos metieron a cada uno en un coche. Entonces, separados. Sí, esposados y cada uno en un coche. ¿Esposados? Sí. ¿Pero cuál era vuestro delito? Tuvimos todo el paquete turístico completo. ¿Y cuál era vuestro delito? Pues porque se supone que no habíamos parado y que ellos pensaban que estábamos encubriendo algo o guardando armas o guardando drogas o lo que sea. Entonces nos bajaron a punta de pistola directamente. Ya. Claro. Y nos metieron a cada uno en la parte trasera. Claro, son coches que no tienen, bueno, pues como los de aquí, no tienen carrocería, es plástico duro y claro. Pues allí estuvimos media hora cada uno en un coche hasta que llegaron sus jefes y los jefes nos siguieron preguntando. Estuvimos un par de horas allí y cuando ya entendieron que no teníamos nada escondido, pues nos soltaron. Pero vamos, fue una broma. Toda regla, vamos. Pues bueno, Sí. eres el primer secuestrado musical que también ha habido su parte de secuestro real. Si te parece, vamos con unas 4 preguntas que hacemos siempre en el arranque de este Cadillac. Vamos a arrancar un poco este coche. Este motor. Y vamos a Exacto. poner musiquilla de tensión. La primera pregunta que te lanzamos es ¿con qué te pillamos en los bolsillos? A ver. Pues supongo que mira, tengo alguna moneda y púas. Pues, 50 céntimos. 50 céntimos, sí, Púa porque de- hay una máquina de café. ¿Tienes la púa? De... Es la mía, púa. o sea, esto no ya. está No firmada. hay... sí. La verdad es que lo de los bolsillos se podría seguir, ¿no? La pista generacional de alguien por lo que Total. tiene los bolsillos, ¿no? O sea, Sí, de sí. niños que tenemos, de niños y niñas, no sé, yo Un recuerdo chicle. canicas, Sí, chicles canicas, pegados, canicas, agujeros. ¿verdad?
Luego de ¿no? Monedas de chavales- 25, pero las de agujerito, Sí, ¿no? Estas los de las du- pesetas. Sí. Sí, sí, los Depende de duros. la que se tenga. claro. Luego de sí. chavales a lo mejor algún flyer de algún tal, resto de alguna fiesta. Cosas Claro, de y esas. antes de hecho Tickets. teníamos tickets de entradas de conciertos, pero como Total, ya ahora está es- todo digitalizado, Lo del metro. Sí. Luego empiezas a tener críos y en los bolsillos tienes un calcetín Chupetes. que no cuadra, Sí. pañuelos Con mocos. moqueados. Total. Sí, y luego Qué ya de bueno. mayor, pues pañuelos con mocos. claro, Siempre. efectivamente. Ahora que viene la alergia, además. Exacto, más en esta época. La siguiente pregunta es, ¿qué persona estaría dispuesta a pagar tu rescate y por qué crees que lo haría? Pues no sé, mi manager supongo, ¿no? Por la cuenta que le trae. El manager siempre tiene que pagar, Siempre, ¿no? O sea, viene en el siempre. contrato de todo músico, Sí, sí, pagar sí. rescate en caso de ser secuestrado. Y la Y siguiente pregunta... la siguiente es, si pudieras secuestrar a alguien, ¿a quién secuestrarías en un Cadillac o en tu casa? O donde sea. Secuestrar a alguien, En plan como secuestro musical, rollo, me voy a quedar un ratito contigo. Claro. pero en plan egoísta, o sea, no sí, mal, no exacto, secuestrar. claro. sí, exacto. para quedarte con... Para charlar un Sí. rato, sí. Uf. Me ha pasado a veces que soy muy malo cuando estoy delante de gente a la que admiro. Y me acuerdo una vez que compartimos escenario con festival con Radiohead y en la previa estuvimos pegados en el BBK, como en una zona que estábamos como de reposo, y estuve con Tom York de aquí a aquí, como estamos tú y yo. Y me empecé a poner nervioso, empecé a decir, ¿y qué le digo y qué no le digo? Tal. Y al final no le dije nada. Y justo llegó alguien y le pidió hacerse una foto y de muy malas maneras se lo quitó de en medio y dije, joder, menos mal que no le he dicho Menos nada, mal que no le he Claro. porque hubiera dicho el ridículo más grande. Así que no sé, no... Le secuestrarías entonces Segura a él que- para... No, No, después de porque aquello, no. te sale mal ese secuestro, seguro. No sé a quién secuestraría. A lo mejor si estuviera vivo a Jeff Buckley. Oh, esa es buena. Totalmente. Pues sí. la última es, ¿en qué lugar te encontramos en el momento del secuestro? ¿Dónde arranca este viaje? Estaba en el local de ensayo. Estabas, Sí. claro. Sí, en ritmo con y las compás, púas. ¿no? Está feo decirlo eso, ¿eh? Sí. Pero lo sabemos, aquí lo Sí, sabemos sí, todos. sí, sí, sí. Pues nada, Bueno. situadas en el lugar, vamos a arrancar y escuchar la primera canción con la que Guille Galván busca ser liberado. Dicen el matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Fusil en mano, espero mi final. La cana te busca matador. La cana te matador. Creo que yo he bailado esta canción en bares. Empezamos pero, con jarana el secuestro, ¿eh? Totalmente, empezamos fuerte. Pero es verdad que esta canción tiene una razón de ser porque el viaje que tú nos has trazado tiene un storytelling muy particular. Cuéntanos, ¿qué estamos escuchando y qué historia nos vas a trazar? Bueno, el matador de los fabulosos Cadillacs, y sabiendo en qué coche me ibais a secuestrar, pues me parecía pertinente que Me gusta. los Cadillacs estuvieran presentes. Mm. Y luego también es una canción, bueno, que ha estado muy presente en mi vida, en la de mis amigos, en mi educación sentimental, musical, y que también creo que hace referencia a los secuestros menos divertidos que hubo en Latinoamérica en la época de las claro. dictaduras, y más allá de lo jovial, pues ese tipo de secuestros está bien que sobre todo las nuevas generaciones los tengan presentes olviden. para no olvidar. Ujú. Y ¿Cuál luego es? que sea Sí. una canción tan alegre Claro. o marchosa como comentábamos al principio y hablé de estos temas, siempre es curioso, ¿no? O sea, Sí, a veces también yo creo que tenemos como muy disociado, ¿no? Que lo triste tiene que ser solemne y Total. lo respetuoso tiene que ser calmado, y hay cosas que tienen mucha fuerza rítmica en música que tienen también mucha profundidad, ¿no? Muchas veces se asocia lo rítmico a lo popular, y en tanto que es popular pues no tiene cierto peso cultural, y lo que viene de la cámara o de la partitura pues más. Fíjate si están así, que muchas veces cuando hablamos de plagios, por ejemplo, siempre hablamos de plagiar melodías, que tiene que ver con lo Total. compositivo.
pero nadie habla de plagiar ritmos. Da por hecho Ya. todo el mundo que los Claro. ritmos pertenecen a, Como A lo popular. a lo sí. popular y que en tanto que pertenecen a lo popular no tiene dueños, ¿no? Total. ¿Y qué crees que se consigue hablando de temas más duros con sonidos y melodías más bailables, más luminosas? Bueno, yo creo que cada cual y cada cultura tiene su música triste y hay culturas donde la música triste es más hacia adentro y me estoy acordando, por ejemplo, de Nueva Orleans, cuando, Sí. cuando la música de los entierros de Nueva Orleans, La El Second Mardi Line. Gras, ¿no? claro, que la que va de la ciudad al entierro es más triste, pero la que va del cementerio de vuelta a la ciudad es más alegre y es para celebrar La vida. la vida una vez te has despedido Claro. de O que no estás tú de en el tus hoyo seres y queridos. Claro. afortunadamente. Entonces muchas de las culturas que se han visto más golpeadas o con menos posibilidades en ese sentido, juntan esa celebración de la vida con esa celebración de la muerte en una misma cosa, ¿no? Y creo que es bonito. Ujú. Total. Oye, tu música también creo que se va a hablar bastante aquí de cine, también está muy relacionada con ello, como un buen licenciado en comunicación audiovisual que eres, pero también con Vetusta Morla, que estáis muy vinculados al cine, habéis hecho 2 bandas sonoras como banda, tú has hecho una última tú solo con Madrid Exterior, también con Juan Malatorre, La Virgen Roja. Pero, o sea, claro, son dos pasiones, entiendo, que han ido muy a la par en tu vida, pero ¿qué llega primero de estas 2 pasiones? ¿La música Ya. o el cine? Bueno, yo creo que la música es lo primero, casi desde niño, ¿no? Desde bebé, porque al cine tienes que llegar y te tienes que hacer. La música está en tu madre, está en tu padre, está en la manera en la que te acunan desde niño, la que te hacen dormir meciéndote. El cine es un constructo que vamos aprendiendo a medida que somos más mayores, ¿no? Es verdad que he tenido la suerte de poder componer música, canciones populares, donde la gente se construye una imagen mental. A mí me gusta mucho trabajar a base de imágenes, ¿no? Quizá porque tengo esa formación en el cine o Sí. audiovisual, pero me gusta mucho como el camino de ida y vuelta, ¿no? De haces una canción, la gente se hace imágenes en su cabeza. Y cuando trabajas para cine te dan esas imágenes y tienes que construir como una tercera Claro. línea donde qué ayudes suena? a esa historia a contar otra cosa, ¿no? O la apoyes, ¿no? Pero siempre hay como ese juego, es un pinball, ¿no? El mundo de la Total. música, el de las imágenes que desde siempre han sido como ventanas de una misma casa. Sí, de hecho, creemos que la primera canción que tú llegas a tocar tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Que forma ¿Cuál? parte Carros de Fuego, no sé Ah, claro. os habéis Hemos documentado, investigado por ¿eh? ahí. Sí, yo creo que Carros de Fuego debió ser la primera canción que recuerdo haber tocado en un instrumento. Me fascinaba el sonido de esa melodía y en casa teníamos un teclado chiquitito, como el que tendría mucha gente, un Casio de estos chiquitines, Sí. y tenía un preset de órgano que a mí me recordaba a esos sintetizadores de Vangelis y me gustaba mucho tocarla. ¿Y cuántos de años crío. tenías ahí? No sé, 4 o 5 años. O sea, que era tu juego. O sea, con 4 Era años juego. tocaste Tocar la banda Carros de sonora de tocar Evangelis, ¿no? no, la banda sonora, tocar Bueno, pero las me notas, encantaría. tampoco es de pequeño Mozart, ¿eh? Tocar Ya, eso. ya, ya. Claro, vale, es que de repente pienso, joder, No, era la mucho melodía. nivel. ¿Y cómo era el pequeño que llegaba al ban? ¿Qué te sonaba en tu casa? Has hablado de tu padre, de tu madre, que siempre ha habido música en tu casa. ¿Cuáles son los primeros recuerdos musicales que se te pasan por la cabeza? Bueno, los primeros recuerdos sí que los tengo asociados a las canciones de mi madre cuando era muy pequeño. Mi madre se crió en Suiza, es bilingüe y me cantaba canciones en francés. Se crió allí porque bueno, su familia emigró, como tantas otras, es una Sí. familia emigrante y vivió hasta los 9 años allí y me cantaba canciones en francés que recuerdo tímbricamente como algo muy especial. Qué guay. Y la música, mi padre tocaba la guitarra también y nos cantaba canciones a mi hermana, a mi madre y a mí. Muchas veces grabábamos con un cassette y eran nuestras primeras actuaciones. Y recuerdo que
recuerdo el shock de escuchar mi voz con mucha vergüenza, Sí, ¿no? porque como todos los críos, claro, cuando escuchas lo que sale de fuera Sí, y no lo que estás sí, aquí, sí. pues te da Impresiona. mucho palo. Y ha ¿Y sido ahora qué una tal cosa... vas? Bueno, pues me he tardado 45 años en quitarme el complejo de mi voz. O sea que O sea, dirías complejo, o sea, no te gustaba, te no parecía... me gustaba nada. Yo Nada. además de pequeño tenía un problema de vegetaciones, Ah. respiraba muy mal, tenía una voz fea y me costaba respirar, estaba malo Ujú. muchas veces, tenía vegetaciones y yo tenía pues, la típica voz así de gangoso Ujú. y me daba mucho reparo escucharme. Y ahora, bueno, pues por cuestiones de la vida, pues he estado recopilando mucho de ese material que tenía en Ujú. casa y digitalizándolo y me he escuchado de crío, ¿no? Y Qué bueno, bueno. pues Te he has llegado a estar reconciliado con en el paz pequeño Guille, ¿no? conmigo mismo. Sí, de hecho hay cosas que el disco que he hecho que tienen que ver con todo eso y dónde está también Ujú. parte de Claro, eso. antes nombrabas a tu hermana y yo quiero que veamos este vídeo y esta imagen que has compartido en tus redes, que es ella, y con esa pequeña portada del primer single que salió de este debut en solitario. Sí. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Bueno, ella es mi hermana Ana. Creo que ese vídeo está grabado en unas vacaciones que hicimos en Almuñécar en el año 87, creo. Ujú. Y bueno, el disco tiene mucho que ver con una mirada a toda la gente cercana de mi vida que me ha dado la oportunidad de ser quien soy, básicamente. Y mi hermana en ese caso pues es una pieza clave, ¿no? La Y más canción se llama ¿En qué momento dudé de ti? ¿Eso es más para ti, para ella? Bueno, no tiene que ver directamente con ella, pero sí que me parecía bonito que esa imagen donde además, debido al Super 8 con el obturador, con la doble exposición, se ve doble, que es algo que tiene que ver también con el disco y con el proceso de construir como identidades en función de cosas rotas también. Pues me parecía que era muy bonito arrancar con eso, porque tenía que ver conmigo, con los míos, en este caso con mi hermana, y creo que cumplía bastante bien con todo lo que quería contar. ¿Y has compartido mucha música con tu hermana Ana? ¿Quién prescribía a quién? Exacto. Bueno, cuando éramos críos escuchábamos la música que había en casa y cada cual O sea, porque os tenía- lleváis poco tiempo. O... Sí, ella tiene 3 años menos que yo. Entonces eras O sea, tú más el mayor. prescriptor o bueno, más o menos. Bueno, éramos los dos. Y- A ella le gusta mucho la música también y siempre hemos... Ahora, antes no. Sí, sí, que, Ah, no, vale, que le ah, gusta. vale. Que sí, sí, siempre. sí, sí. ¿Y, Sí. y qué era esa música que...? Bueno, no sé, pues de todo, ¿no? Recuerdo una de las canciones que iba a elegir, que al final no la he elegido, era porque estaba pensando, todas las canciones que he traído querían que fueran canciones que me ayudaran en un secuestro y que tuvieran que ver con algún secuestro, evidentemente. Y una de las que tenía, que sonó mucho en mi casa, era la banda sonora de Laberinto de Bowie, que a mi hermana le Sí, me chiflaba, encanta esa película. que la veía cada semana. O sea, me Sí. encanta esa película, pero la vi muy tarde, ¿eh? O sea, no Sí, la vi ¿no? cuando debería haberla visto de niña, pero es brutal. Sí, sí. Sí, pues era una de sus pelis favoritas y de sus bandas sonoras favoritas. Qué guay, qué guay. O sea, ahora, fíjate que Bowie hacía un papelón ahí, ¿no? Que era como el malo en esta película. No sé qué actor podría hacer algo en una película parecida de niños ahora mismo, pero creo que nadie superaría Justin Bieber, a ¿no? ese Bowie. Justin Bieber, es verdad. Prefiero a Bowie yo, pero bueno. Oye, y hablabas del disco. Después de más de 25 años con una banda, componer para ti mismo en un disco en solitario, ¿qué tipo de salto es para ti? ¿Hay algo que cambia? Sí, mucho. Bueno, cambia sobre todo que te conviertes en intérprete. Mm. Y, o sea, es como la diferencia que podría haber entre ser guionista y ser director o actor, ¿no? Cuando compongo para Vetusta o cuando he hecho composiciones donde no tengo que estar tan delante, pues no dejo de ser un guionista de una obra mayor. Y aquí a veces lo hablaba con Patrick, con mi profe de canto, que me decía, no, Patricia Ferro, ¿no? Sí, me decía, Sí. la canción ya está compuesta, está muerta, ya olvídate de ella, ahora tienes que darle vida como si Cantando. no existiera el compositor. Claro. Y ese es el trabajo más grande Ujú. y sobre todo encontrar una voz que me crea y que defienda lo que estoy contando. ¿Y te ha ¿no? costado ese proceso? Bueno, ese ha sido el proceso más, supongo que todo el mundo que empieza, ¿no? Encontrar su voz. Sí.
y encontré una voz que no sea la mejor, sino la que más transmita, ¿no? Que creo que es lo más difícil en la música. Hay grandísimas voces que técnicamente son increíbles, pero o que valen para ciertas cosas, pero que para contar otras no valen, ¿no? Entonces esa ha sido un poco mi gran lucha en todo este proceso. De hecho, aquí va a sonar una persona que no es que sea el mejor cantante, pero No. tiene la mejor voz, quizá una de las mejores voces. Una de las voces más reconocibles. Antes de pasar a la siguiente canción que nos has traído, sí que te queremos lanzar una pregunta para que nos Para que las la pienses, contestes al final del secuestro, que es si tu disco fuese una película, ¿cuál sería? Pero no lo contestes todavía, Ve ¿vale? pensándolo aquí desde la parte trasera del Cadillac y vamos con la segunda canción que nos trae Guille Galván. No pasaba de los 20, el mayor de los 3 chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, che colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Bueno, pues nos vamos a finales de los 80 con este temazo El Señor del Bombín, voz inconfundible. Guille, cuéntanos qué estás sonando, por qué has elegido este tema. Bueno, es Pacto entre Caballeros de Sabina. Y siguiendo el hilo del secuestro, me parecía pertinente que esta canción estuviera en un secuestro como Dios manda, ¿no? Claro. Creo que es uno de los mejores relatos sobre un secuestro, en este caso Que él vivió, de hecho. Sí. que vivió, Sí, ¿no? sí. Y- Sí, hay algo una real. historia No sé hasta sí. qué punto hay leyenda Sí. y tal, pero hay algo real que pasó. Bueno. No sé si pasó Sí. todo lo que dicen que pasó. Que le pero- iban a que la atracar realidad- y que le reconocieron y Sí, sí. sí. Que la realidad no que quite una bonita Exacto, Una historia. buena bonita canción. historia, exacto. No, pero al final se convierte en un secuestro Sí. educado. Claro. Me acuerdo una vez que estábamos en Bogotá. No te pasó lo mismo con los policías. No, me pasó con un yonki. ¿Qué te pasó? Y fue muy gracioso por lo que nos dijeron. No fue a mí, fue a un compi que le atracaron y le dijeron de manera muy educada, por favor, colabóreme con todo lo que tenga. Y me pareció la manera más elegante y bonita de atracar ¿Y le que he disteis? vivido nunca. Hombre, por supuesto. Por supuesto, claro. Colabóreme con todo lo que Atracar tenga. sí con educación. Y con una sonrisa de oreja a oreja. Qué bien. Hay gente que yo creo que te Sí. sirve un café que no es igual, ¿eh? O sea, que es más un atraco, o sea, que bueno, Más, está bien. sí. Oye, cualquier letrista y compositor tiene que tener, de este país al menos, tiene que tener o es normal que tenga a Sabina como referente. Bueno, yo creo que Sabina supo hacer de puente entre el mundo de los cantautores y el mundo del pop y supo darle una entidad literaria y volviendo a lo de antes y hacer divertido lo bien escrito también, que no es fácil, ¿no? Claro. Total. Y esta canción, igual te he pillado siendo muy niño, pero a lo mejor ya pediste comprar algún disco de Sabina. Te queríamos preguntar, ¿cuál es el primer disco que tú recuerdas comprar con ahorrando pagas o pedirle a tus padres que te compraran de moto por propio? El primer disco que me compré, en Tres Cantos había una tienda de Discoplay, Ajá. que era una cadena que Sí. en los 80, los 90 funcionaba bastante bien. Y el primer disco que yo compré fue el triple directo de Bruce Springsteen, Anda. el 75-85. Y me costó un dinero, porque era triple. Claro. Y sí, yo en casa todo Bueno. lo que tenía, o sea, mi colección, o sea, tengo los CDs y tengo los vinilos y tal, pero si te digo la verdad, la colección de la que me siento más cerca es la colección de cintas grabadas, porque es la que realmente ¿En quemaba. cassette o En cassette. En En cassette. Cin- claro. Cintas grabadas en cassette y con las letras escritas por mí, con las portadas. Que eso más se ha que perdido nada. muchísimo, ¿no? O sea, Sí, bueno, es Bueno, que muchísimo no antes no totalmente, había... yo no creo que haya Bueno, Ahora yo no- mandas el link de yo la no canción tenía- directamente Es una pena. y... Sí, pero aparte cuando ves esas Sí. colecciones... ¿tú dices, hacías "Joder, si las cajitas de colecciones-". cassette para chicas que te gustaban de esto de...? Tenía con una chica una cinta de ida y vuelta. Ah, O sea, sí. que yo hacía una, Y ella otra. hacía otra. Qué ella bonito. tal, Claro, pero tal. había que borrar.
O, No, 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 o sea, hasta las que se mismas las ibas completara, coleccionando. hasta que se Claro. terminara. ¿Y te descubrió alguna banda así que recuerdes que digas? Yo creo que casi todas eran como guiños, nos las conocíamos todas. Sí. Guiños a otros mensajes, ¿no? Subliminales. Claro, Ah. a vuestro lenguaje particular. que sea. Oye, y hablar de Sabina también es hablar de Madrid. Antes hablábamos del documental de Madrid Exterior, de Juan Cabestany, que en el que haces una banda sonora, es la primera que haces en solitario, increíble, que es en la que de repente escuchas cómo suena Madrid. Ese Madrid que parece que se está arrinconando un poco cada vez más. ¿A qué suena Madrid? Tú que ya has recopilado todos esos sonidos. Bueno, Juan, sí, la verdad es que el proyecto fue un regalazo. Juan me ofreció formar parte del proyecto desde el principio. Él salió a grabar durante 3 años y durante todo ese tiempo yo estuve como intentando ponerle música a sus imágenes. Y esa era una de las preguntas, ¿no? ¿A qué suena mi ciudad? Y no sé si te la sé contestar. Sé que intentamos salir a la calle y rescatar de lo que ya suena, porque siempre decimos que la diferencia entre el ruido y la música muchas veces es cultural. ¿no? Lo que Sí, para total. uno es ruido, para otros es música. Imagínate Claro. nuestros El afilador abuelos, es música, el sonido claro, del que afilador. decían que los Beatles era ruido, pues Claro, total. o el rock Ya. and roll cuando empezó. Entonces a mí me gustaba decir, venga, de todo lo que escuchamos normalmente, ¿qué puede estar en una partitura junto volviendo a lo de lo popular sí, y lo alto, ¿no? ¿Qué puede estar con un cuarteto de cuerda? Pues a lo mejor el afilador también puede ser Música, sí. Bueno, lo y es, ¿no? Yo creo y el que sonido de las sí, campanas sí, y el sí. sonido El claxon, del incluso, claxon de que los es coches. Hasta o- perros histriónico. de los bares, ¿no? Claro. De o las barrio también. tragaperras o el sonido de las cucharillas del café en los Y bares. ¿Te has dado muchos paseos por Madrid para ir captando esa Sí, o sea, esencia? me di bastantes, pero es verdad que también había tanto grabado que mucho lo saqué del propio material de la Ya. película y de los propios planos que me iba pasando Juan, sí. Y aparte de Tres Cantos, ¿no? Que tú eres de allí, ¿cuál es tu barrio favorito de Madrid? ¿Podrías decir? Bueno, sí, yo viví en Tres Cantos hasta que terminé la carrera y luego viví en Chamberí un tiempo largo. Mi barrio favorito, no sé, bueno, a A lo ver, mejor es la primera yo- vez que te preguntan esto, ¿sabes? Yo Pero- nací y mi familia, mis abuelos. Mi primer recuerdo de Madrid cuando iba cuando todavía vivía en Madrid es de Carabanchel, que es de donde es mi familia y a donde yo iba a ver a mis abuelos siempre. Y para mí es como el primer barrio que me viene a la mente cuando El barrio pienso en Manolito. Madrid, sí. Totalmente. Y de hecho en tu disco tienes una canción que se llama Túnel de la M30, ¿no? Pero no habla tanto de Madrid, sino de algo muy diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito. No sé si nos puedes avanzar algo. Exacto, si nos puedes Sí, avanzar algo. bueno, lo avanzo encantado, sí. Bueno, Túnel de la M30 es una canción que le escribí a mis hijos en un momento donde empecé a percibir que tenían miedo de crecer y de olvidarse de lo que suponía ser niño, ¿no? Y me di cuenta que en el fondo es el mismo miedo que tenemos todos, y Claro. por el que hemos pasado todos y me parecía bonito escribir una canción de una manera directa sobre eso. Un túnel del tiempo también. La verdad es que hay mucho de ti en este disco, también en las redes. O sea, es verdad que tú eres muy activo en Twitter, pero desde que ibas a sacar este disco te has abierto la cuenta en Instagram, en la que te seguimos todos, y ahí has ido subiendo, pues, por ejemplo, la foto de tu hermana, algunas pinceladas. ¿Cómo te relacionas tú con las redes sociales? Con Twitter sabemos que te manejas. Instagram, Bueno, ¿qué tal? Twitter lo tengo bastante abandonado, Ya. la verdad, porque no sé, yo creo que las redes al final son como los bares, ¿no? Que cuando hay buen ambiente, pues te apetece estar y decir Cuando no. cosas y Ya. cuando ves que sobra o que no te sientes cómodo, pues es mejor irse a otro lado, ¿no? Y yo creo que tenemos un poco, creo que es general, ¿no? La sensación de que Twitter se ha convertido en un sitio Hostil, bueno, desde para luego. pasar Sí. Sí. con la nariz tapada y volverte a tu casa, ¿no? Y entonces te has No es lanzado un esta- sitio donde esté demasiado Sí, pero es como que, gusto. o sea, como músico y encima sacando disco, sientes la necesidad de tengo que tener redes sociales, no puedo tampoco huir de esto todo lo que me gustaría. Bueno, es una gran pregunta. No sé si tendría redes sociales si no me dedicara a esto. Ya. Y de hecho, en más de una ocasión he pensado en bajarme y sobre todo por la cantidad de tiempo que pierdes Claro. construyendo castillos Sí, una imagen, ¿no? Más de que- arena sobre
sobre algo que incluso nosotros ya que tenemos una edad pues nos genera, bueno, pues frustraciones y tiempo, no sé, hay una disociación ahí tan grande de la que tengo mucha ambivalencia, porque también es verdad que gracias a las redes pues tienes una exposición que no tendrías a día de hoy en la vida real offline, pero que supongo que llegará un momento que nos desconectemos de alguna manera. Ojalá. No queda otra. Ojalá no necesitarlas también, Sí. ¿no? O sea, en ese sentido, pero bueno, supongo que es esa dualidad. Pues vamos a seguir, no por las redes, sino por la música, que es mejor. Así que vamos a escuchar la siguiente canción con la que Guille Galván busca ser liberado. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me. Bueno, este tema, qué pena que no podemos escuchar completamente Entero. las canciones, si no esto se nos quedaría muy largo, pero este tema me lleva directamente, yo creo que en mi película favorita del señor Tarantino. ¿Dónde te lleva a ti? Cuéntanos, Guille. Pues me lleva un maletero. Claro, Es que cuando me dijiste que pensara en qué meter en un maletero, lo primero que me vino a la cabeza fue el señor Tarantino, que creo que es una de las personas que mejor ha grabado los maleteros de la historia del De la cine. historia, De hecho, total. ponía la cámara desde dentro del maletero, ¿no? Sí, sí. En Pulp Fiction, en Kill Bill, creo que en alguna más. En Reservoir Dogs no sé si Sí. hay maletero, En pero sí. Reservoir Dogs no sé si Jackie maletero. Brown, En Jackie Brown hay un creo maletero que también, también, que se sí. abre, ¿no? Sí. Cuando ves a Travolta y a Samuel Sí. L. Jackson en Pulp Fiction. Sí, Y también me acuerdo de uno de los nuestros, también. ¿no? Todo el universo mafioso en general. Entonces, podía haber traído un montón, ¿no? Claro, El mundo ya. maletero. Sí, El mundo sí. maletero da para hacer un programa Total. entero. ¿Y te viene a la cabeza alguna peli que crees que sea buena solo por la banda sonora? Porque Claro, que esto la pasa banda mucho. sonora hace mucho. Esto pasa Solo con muchas pelis de Hollywood, ¿eh? Sí, Que es como, sí. creo que me gusta solo por la banda sonora, pero la película no es tan buena. Bueno, pero si es buena por la banda sonora, es buena la película, ¿no? O sea, que el Vale, guión, sí, que el bueno. guión merezca, pero si merece Vale, la pena verla total. por la banda sonora, Sí, pues sí, te bienvenido lo sea. compro. Vale, Sí. vale. Sí. Entonces no te vas a mojar, ¿no? No, es que, no sé, si la he disfrutado por la banda sonora, pues Ya. Está No, bien. estoy Está pensando, bien. yo por ejemplo estoy pensando en algo para recordar, que no sé, la echaron hace poco en la tele, en la 1 me parece, y me la tragué entera y pensé, realmente esto es una moñada cursi, la película no me gusta, pero hay tantas buenas canciones que yo sí. estoy aquí Bueno, hay clavada, una película que, bueno, la película está muy bien también, no Sí, la sí, salva peli la está- banda sí, sonora, la peli está pero bien. no quiero Con decir Hans que y Meg Forrest Gump, por ejemplo, que es una peli que, bueno, que sí, sí. era maravillosa, pero creo que tiene el mayor derroche de compra de sincros sí, de la historia sí, del sí, cine, total, ¿no? O sea, que total. Temazo es tras una y temazo, otra y sí, otra sí, y sí, otra sí, y otra y sí, otra. sí, absolutamente. sí. ¿Y a qué director te gustaría que te pidiera, oye, ponle banda sonora a mi a mi película? No vale Ah, Martín sí. Cuenca, que ya lo has Sí, hecho. Sí. Pues no sé, la Español verdad. o de Hollywood, de vamos a Hollywood, pensar algo claro. grande. No, vamos a pensar en gente de aquí, ¿no? Más, Claro. También. más plausible. No sé, creo que el cine español está en un momento, la verdad es que maravilloso. Hay muchas historias que creo que antes no se contaban, además. También tiene mucho que ver la cantidad de directoras Total, que, sí, sí. que están haciendo cine en los últimos años y guionistas y la cantidad de historias que están contando. Entonces, no sé, cualquiera de ellas o de ellos... A Lauda, por ejemplo, haz un mensaje joder, a aquí. A Lauda. Lauda queremos que Guille... Carla Simón también, claro. No, Totalmente. o sea, me gusta mucho el cine que hace Lauda, el de Carla Simón también, me gusta mucho, no sé, me gustó muchísimo Salve María, que, Sí, Sí, sale sí, sí, es maravillosa brutal, también. sí. que hizo Celtia Montes también la Sí, música el año pasado, sí, sí. estaba fenomenal. Si es que hay ¿Las has conocido? Porque habéis estado en San Sebastián. sí, hemos coincidido. Bueno, a ellas personalmente, a Celtia sí que la conozco. Y a ellas no las conozco personalmente, a Carla y a Lauda, pero vamos, disfruto mucho de su cine, claro. Ujú.
Bueno, pues vamos a descubrir cuál es el siguiente tema con el que Guille Galván busca ser liberado. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Bueno, pues inconfundible voz y también un tema memorable porque está versionando un clásico de Janet. Cuéntanos, Guille, ¿qué está sonando? Bueno, la versión de Soy Rebelde, de Albert Pla, que forma parte de la banda sonora de otra de las pelis grandísimas de secuestro, que es Airbag. Totalmente. Película podía generacional faltar. absolutamente, ¿no? Sí. Una de las, o sea, de estas pelis además que marcan. y de las sí. que empezaron a llevar, yo creo que al cine también aquí en España, a una nueva generación que estaba un poco desinteresada quizá en el cine español, ¿no? También con tesis, pero yo creo que esta peli también fue de la que la gente dejó de decir eso de no, yo películas españolas no voy a ver, ¿no? Sí, porque yo creo que era una película que rompía todos los moldes. O sea, para empezar de reparto, ¿no? Era un casting absolutamente maravilloso y loco. Sí. Con cameos como el de Arguiñano Sí. o Sí, es verdad. con un guión divertidísimo, con gente internacional. Estaba María de Medeiros también. Tenía una música también increíble a nivel de sincros. Estaba Placebo, estaba Albert Pla, estaba... Y tú ahí ya viendo estas películas ya estabas pensando en qué bien entra esta música, qué tal, ya tenías como esa mente del futuro compositor de bandas sonoras. Bueno, yo estaba ya en la universidad cuando se hizo Airbag, creo que fue en el 98 por ahí. 97. Sí, 97. Y bueno, todavía no conocía los entresijos o las costuras, ¿no? de fuera, pero sí que me gustaba o sentía cuando las cosas hacían clic, ¿no? En las pelis. Es verdad que luego me pasa también en los conciertos, ¿no? A medida que empiezas a empaparte más del oficio, a conocerlo, a veces pierdes o echas de menos la inocencia de no saber cómo se hacen las cosas para llevarte el golpe de espectador, ¿no? A veces me pasa en los conciertos que digo... Estoy ahí viéndolo, pero estoy pendiente de... Realmente estás ahí con boli y papel diciendo, uy, esto está fatal. ¿no? Estoy más tomando notas que sí. dejándome... Claro, no te puedes limpiar. Total, sí. ¿Y alguna vez Vetusta Morla ha hecho algo con Albert Pla, por ejemplo? ¿O habéis colaborado con muchísima gente? No, a Albert tampoco le conozco personalmente y me parece que, bueno, pues también igual desde la época del instituto le sigo, tengo un montón de cintas de la pandilla del instituto, cantábamos sus canciones en el parque y desde la época del Esqueleto y todas aquellas... Mucha personalidad, también una voz muy distinta a lo que hablábamos antes. En lo interpretativo y también en la puesta en escena, en lo teatral, ¿no? Era una persona que mezcló lo teatral, lo musical y lo compositivo de una manera brillante, ¿no? Esa personalidad arrolladora. En aquella época cuando empezó, era muy llamativo. Claro, oye, pues podíais llamarle para el concierto, ¿no? Del Palau de Señor Díaz el 2 de octubre, ¿no? Para hacer ahí un cameo. Para hacer, sí. Quedaría bien, ¿no? Hacer Soy Rebelde. Claro, oye, Vetusta Morla, que estamos hablando, ha anunciado la vuelta, que en realidad ya dijo que iba a volver este año, ¿no? Me ha encantado el revuelo, pero es como, bueno, ha cumplido con su palabra. Sí. Además dijisteis 2026, pues 2026. Vais a hacer 7 conciertos. ¿Se puede contar algo? Porque por ahí se lee que si hay nuevas canciones. Así te estoy metiendo un poco en un brete, pero... ¿Qué puedes decir? ¿Solo puedes sonreír o...? No puedo decir nada, estoy secuestrado. Estás secuestrado. Claro, precisamente, ¿no? Solo me vais a soltar si digo. Totalmente, no sé nada y todo eso pues lo contará el grupo cuando por respeto a mis compañeros también. Totalmente. ¿Tienes ganas de volver con ellos a los escenarios? Imagínate que dices, no, la verdad es que no. Fatal. Puedes responder, ¿eh? Que sí, hombre, que sí.
Bueno, decía también tu compañero Juan Malatorre que en una entrevista que Vetusta ha sido inmune al éxito y al fracaso. ¿Ese es el éxito después de 25 años de carrera y 25 años con la misma formación? O sea, que son como dos grandes hitos dentro de la música en general, ¿no? Bueno, no sé. ¿A qué crees que se refería Juanma con esto? Bueno, que al final el éxito es la punta de un iceberg, pero dentro de un éxito hay una montaña de fracasos, ¿no? Y más te vale acostumbrarte a lidiar con el fracaso desde que empiezas, y más en una cosa como la música, ¿no? Donde es tan excepcional un éxito, ¿no? Y mantener la posibilidad de trabajar de lo que te gusta durante todo este tiempo. Ahí está esta foto que me gusta un montón del libro que sacasteis, que era como una memoria de a bordo, de memoria instantánea, que es muy chula. ¿Qué es ahí hacíais un recopilatorio de muchas cosas que os pasaron. ¿Qué es lo más loco que os ha pasado como banda en un concierto, en una gira o que tú recuerdes? Aparte, bueno, claro, de ser detenido por la policía. Claro, es que esa es la anécdota. Claro, no sé si hay algo que puedas superar esto. Exacto. Bueno, lo más increíble es lo que te decía, o sea, que montes una banda con tus compañeros de instituto con 17 años y que 25 años después se mantenga, vivas de eso y que te dé la oportunidad de seguir haciendo música y poder compartir tu día a día con tus canciones y crear, no sé, es que o sea, suena tópico, pero es absolutamente extraordinario y creo que somos muy privilegiados por poder hacerlo. Totalmente. Oye, tenemos un mensaje porque yo estuve escribiéndome con una persona que tú conoces y tuvimos esta conversación y necesitamos tu respuesta. Vamos a escucharla. Yo creo que del 2008, y además es que es el origen de la mítica Plaza del Trigo, porque a raíz de aquí la Plaza del Trigo empezó a crecer, y no gracias al Sonorama, sino gracias a que Vetusta lo nombró en algún momento como un punto de inflexión en su carrera. Igual ya forma parte de la leyenda y yo me lo estoy medio inventando, pero sería una cosa que Guille podrá corroborar. ¿A quién estamos escuchando? No sé si lo reconoces. Juan Carlos. Del Sonorama. Él decía esto de la Plaza del Trigo, que vosotros la inaugurasteis. Bueno, no la inauguramos, la plaza... No que inaugurasteis la plaza, sino es esa idea, ¿no?, que se tiene ahora, que muchas bandas emergentes tienen de necesito tocar ahí porque ese es el punto de arranque de algo más importante. Bueno, fue un concierto, o sea, uno de estos, si tienes que elegir hitos, ¿no?, en la carrera del grupo, pues fue uno de ellos, ¿no? Porque se juntaron un montón de cosas, porque además nosotros íbamos un poco puteados, porque nosotros queríamos tocar en el escenario principal. Nosotros ese día, de hecho, estuvimos a punto de hacerlo porque tocaba Lagartija Nick y el fin de semana anterior Antonio se había caído del escenario y había tenido que cancelar. Entonces nosotros queríamos saltar al escenario y nos dijeron que no, que nos quedábamos ahí. Y de hecho llegamos allí por la mañana, ese día estaba lloviendo. Estuvimos barriendo, porque ahora está techado y eso es grande, pero cuando lo hicimos nosotros era un descampado prácticamente. Tablado. Y fuimos remontando a medida que pasó la mañana y ahí compramos en la droguería que hay enfrente unas escobas para barrer, estuvo King. Bueno, que todo el que haya estado en Aranda verá que hay un cartel enorme que pone drogas en grande, pues es una droguería. Ese concierto lo normal es que no se hubiera hecho y al final lo sacamos para adelante y bueno, pues es verdad que hubo un algo durante, no solo en el Sonorama, sino durante todo ese verano y ese otoño, donde veías que cada semana pasaba algo distinto. Pero es verdad que ese concierto pues está muy a fuego, ¿no? Y claro, es verdad que desde entonces sí que nos dice la gente que tocar ahí en la plaza es como dar la alternativa, ¿no? Al que toca en el escenario al año siguiente. A la mejor campaña de marketing que luego hizo el Sonorama, ¿no? Aquí ha pasado Vetusta Morla y mira lo que ha pasado, ¿no? Bueno, estas cosas, pero realmente ¿sabes? Nadie sabe que tuvieron que barrer el escenario. Siempre son una suma de un montón de cosas, no es ni por uno ni por otro. Bueno, pues si te parece, Guille, vamos a escuchar la última canción que nos has seleccionado y vamos con las últimas preguntas sencillas. Serán verdad, serán rumores, serán preguntas sencillas, difíciles de contestar. Mientras lo
los camiones sufren subiendo por la Nacional. Bueno, pues este es Quique González preocupándose por los camioneros, por el tráfico nacional. ¿Qué canción es esta y por qué lo has traído aquí? Que nos hace mucha ilusión también que suene Quique. Bueno, me gustan mucho las canciones que hacen referencia a películas o las canciones que hacen referencia a otras canciones, ¿no? Y en esta canción, que me parece maravillosa, es mi favorita de 1973, del disco de Quique, al que tengo, bueno, pues muchísimo respeto y admiración desde el principio, ¿no? Creo que es uno de los mejores compositores que hay en este país. En esta canción habla de Calles de Fuego, que casualmente es otra película que habla de secuestro. Mira, hay un secuestro de una estrella del pop y una peli así bastante divertida, medio serie B, como un gris, ¿no? De un poco kitsch y ochentero. Sí, la peli es kitsch, es un poco kitsch. Pero me hizo mucha ilusión encontrar en esta canción que tanto me gusta la referencia a Calles de Fuego y me parecía que era un buen cierre para el secuestro. Y además nos viene perfecto para lanzarte las últimas preguntas sencillas. Más o menos sencillas. Más o menos sencillas de este secuestro. Vamos a poner la musiquita de tensión. ¿En el coche y en la vida eres de llenar el depósito entero o de poquito a poquito? Entero. Vale. Porque me da mucha rabia parar en la gasolinera, cuanto menos mejor. Vale, esto también vale como metáfora vital, ¿eh? Nosotros lo cogemos con todos los sentidos. ¿Disfrutas más del orden o del caos? Del caos. ¿Eres más de volver atrás o de quemar puentes? Quemar puente siempre. ¿Lennon o McCartney? Lennon. Alguien habla en un concierto. ¿Qué haces? A. Lanzas mirada asesina. B. Le pides que se calle. O C. Te largas a otra parte y tuiteas enfurecido la situación. Las tres. Se pueden las tres, la Las verdad tres. que no son incompatibles. Pues Bueno. yo creo que damos a Guille Galván como liberado. Y nos vamos con la última canción para dejarle y soltarle, que yo que creo se que lo ha toca ganado. escuchar. Con el cuerpo blindado, desorientado, buscando redención, ya lo ves, me has hecho un hueco y sin pedir nada a cambio. En la camilla, tan ajeno a los motivos, empiezo a estar mejor. Sabe el cobarde que está. Bueno, estamos escuchando, Guille, Los Motivos, el último adelanto de tu primer disco en solitario. No sé si podemos desvelar el nombre del disco en este Cadillac. Venga, pero porque sois vosotras Venga, y sé que vale. me vais a soltar. Claro. Solo te soltamos y nos dices el nombre del disco, Vale. claro. Bueno, el disco se llama Nadie con ese nombre vive aquí. Bueno, pues ahí queda ese Sí. precioso ¿Y cuándo nombre. sale? Y sale el 8 de mayo Vale. y... Te vamos a poder ver en directo próximamente. Estamos en ello. Estamos en ello. Estamos en ello. Y Claro, sobre- acaba de ser liberado, Claro. todavía no. Claro, ¿Dónde tengo quieres que te que- liberemos, por cierto? Pues devolvedme al local de ensayo, por favor. Que tienes Claro. que... Para que Exacto. nadie se entere de nada y... Al local de ensayo antes Eso de es, esos por favor. conciertos. Sí. Antes te preguntábamos si tu disco fuera una película, ¿cuál sería? No sé si lo has pensado en Te da estas tiempo canciones. a meditarlo. Pues mira, no te sabría decir, pero Héctor, el ingeniero con el que he grabado el disco y que ha sido como compi mío de secuestro, y nunca mejor dicho, le he secuestrado yo para hacerlo, porque lo he hecho en casa el disco además y he estado Sí. con él mucho tiempo. Muy Nebraska eso, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, era una... Volviendo a pues, Springsteen. Volviendo a Nebraska. Y él me decía, este disco y todo lo que está pasando me recuerda a una película que se llama Old Henry, que tienes que ver antes de terminar de cantar las canciones del disco, que es un western que creo que ganó Venecia hace unos años, sobre el verdadero paradero de Billy el Niño. Qué guay. Y es una peli de cabaña, porque él decía, Sí. esto es un disco de cabaña, de estar al fuego, y decía que tenía mucho que ver con esa peli. Así que le dejo a él la... Pero luego viste la comparación. película La y, vi, sí. y le das el ok, ¿tienes razón con Tiene eso? cosas que se parecen, sí. Tiene cosas que se parecen, sí. Bueno, Pues pues, nada. Guille, un placer Te dejamos en el local. haberte Por podido favor. secuestrar. Muchas gracias. Y nos quedamos con esta canción escuchando un poco de los motivos, y vosotros tened cuidado porque... Podéis ser nuestra próxima víctima, así que hasta la próxima. Chao.